Así que en el día de hoy vamos a seguir con la charla número 4 de Mantis por Mariana Trillo, del ciclo de charlas de estas virtuales de nuestros artrópodos. Mi nombre es Andrés de Muro, participo en Condú hace un buen tiempo, y dentro de nuestras actividades, como estas de hoy, en donde sería hablar de educación ambiental, aunque digamos que es una muy linda oportunidad para conversar de algunos temas que en general no se abren al público, que como son todo el tema de artrópodos. Así que, bueno, dentro de nuestras actividades de educación ambiental, implementamos estas charlas. También nos interesa o es parte de nuestras actividades todo el tema de el tráfico, las denuncias, la investigación, tenemos bancos de semillas, limpieza de costas, salidas, campamentos, y bueno, y un montón de actividades más. Así que en el día de hoy, sin quitar mucho tiempo de la charla esta, le vamos a dar comienzo para que Mariana nos hable de estos particulares insectos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, bueno, a Juventud también por esta oportunidad de contar sobre los artrópodos en general y, bueno, en este caso sobre las mantis, investigaciones que se han hecho con las mantis. Como decían, bueno, yo soy Mariana Trillo, soy bióloga y trabajo en el departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Clemente Estable. Bueno, para empezar, por lo general, bueno, las mantis son animales, bueno, que han siempre llamado la atención, ¿no? De Mamboretá, se les conoce como Mamboretá, Santa Teresa, Campamocha, Tatadios, Mantodeo, mantis religiosa. Mantis religiosa en realidad a veces es confuso ese nombre común porque coincide con el nombre de una especie europea, pero bueno, mantis religiosa también se usa como nombre común y bueno. Ahora, bueno, les voy a contar todo y después al final hacemos como una ronda de preguntas, así que cualquier cosa anotan o lo que sea y ahí charlamos. Nombres comunes, son insectos que llaman mucho la atención y en realidad, bueno, ¿qué es formalmente una mantis? Una mantis es un artrópodo, por lo tanto es un animal que tiene el esqueleto por fuera del cuerpo, tiene las patas articuladas, es un insecto, por lo tanto tiene 6 patas, antenas, alas, y forma parte de un orden de insectos que es el orden Mantodea. ¿Qué es lo que los hace pertenecer a ese orden? La parte de patas de las mantis está más desarrollado que el resto de patas y está especializado en la captura de presas. La cabeza triangular, tienen la cabeza muy móvil, que bueno, son los únicos insectos que tienen tanta movilidad de la cabeza. A su vez tienen ojos globosos, sus ojos están muy desarrollados y están como hacia afuera de su cabeza triangular, y poseen alas plegadas. Cuando están en reposo, las abren para volar, o en algunos casos, como en el de la foto, para, a ver que, no sé si están, bueno, las abren para mostrar como una postura defensiva. Algo que es importante aclarar es que no tienen veneno, que es como una pregunta que muchas veces surge a partir de estos insectos, porque llaman mucho la atención. A ver.
llaman mucho la atención. ¿Y ahí escucha mejor? Bueno, supongo que sí. A ver. Bien. Bueno, cualquier cosa avisan, ¿está? Vamos a ver si podemos. Perfecto. Dale. A ver. Perfecto, gracias. Bueno, eso, que no tienen veneno, eso es como una pregunta que muchas veces surge a partir sobre estos animales, seguramente hay como una leyenda, por lo menos lo he escuchado mucho afuera, en el interior del país, si tienen veneno y no tienen veneno. Ahora sí, perfecto. Me alegro, me alegro. Bueno, estos animales, a pesar de que no son muy diversos comparado con otros insectos, han aparecido en muchas películas, ya sea películas de terror o para causar miedo, o más animaciones. Y bueno, varios dibujos también. Y eso porque tienen algunas características que llaman mucho la atención en nuestra cultura, ¿no? Pero esto no es solamente de nuestra cultura actual, sino que anteriormente también. Por ejemplo, en el Kung Fu, que es un arte marcial de China, hay una especialización que tiene que ver con, bueno, que se especializa en los movimientos que realizan las mantis, imita los movimientos de las mantis para realizar este arte marcial, como se puede ver en la figura. Los movimientos de una ninfa, una mantis chiquita, así cuando se siente amenazada, y el que practica este tipo de Kung Fu utiliza mucho las piernas como dobladas y utiliza mucho las manos para realizar este arte marcial. Tampoco ocurría solo en China, también en Egipto se han encontrado, en Egipto se han encontrado en 1929, se encontraron sarcófagos al lado de momia, y bueno, lo que es a las almas de los difuntos hacia el más allá, y los defendían ante cualquier peligro. Ahí estoy de vuelta. Perdón. Bien, continúo. Bueno, una de las características que tienen estos insectos es que son expertos en camuflaje. Dale, dale, genial. Vamos a hacer eso. Me voy de la vista. Ahí va. Vamos a ver si ahora está mejor. Esperemos, esperemos. Bien, como les decía, una de las características que tienen estos insectos es que son expertos en camuflaje. Acá les traje 3 ejemplos de mantis que imitan su forma del cuerpo, además de sus comportamientos sedentarios, también podemos ver en su forma del cuerpo cómo se asemeja o imita el lugar donde viven. Arriba a la izquierda podemos ver la famosa mantis orquídea, que como pueden ver en las patas y en su cuerpo, es muy parecido, y por el color también, es muy parecido a una flor. Estas mantis se reposan sobre las flores esperando para capturar a las presas y pasar desapercibidos, ¿no? Ya sea por las presas que van a capturar o por los depredadores. Debajo de la mantis orquídea tenemos otra mantis que imita, bueno, su cuerpo también más o menos nos da una pista de dónde viven,
que se asemeja a su forma, se asemeja a la de una hoja seca, y bueno, lo mismo, pasa desapercibida en su ambiente. A la derecha tenemos otra mantis, que esta es de Uruguay, que les voy a ayudar un poco a encontrarla. Esta es una mantis típica de los pastizales de Uruguay, y su forma del cuerpo, por lo tanto, bueno, ya sea por el color, y su forma se parece al pasto. Tenemos el abdomen bien finito, todo su cuerpo muy fino, no sé si ven mi mouse, creo que sí, podemos ver desde acá, está boca abajo, ahí tenemos el cuerpo. Perfecto. Tenemos el cuerpo, por acá tenemos sus patas raptoras, ahí, y si continuamos, tenemos la cabeza, y por acá tenemos las antenas, bien juntitas, y que, bueno, en su ambiente en el pastizal pasa muy desapercibido, bastante desapercibido. Además de, como les decía, ese comportamiento sedentario que tienen, no son muy móviles, sino que se quedan quietos en lugar. Por otro lado, también son conocidos o han adquirido fama por su comportamiento sexual. Se ha visto en algunas especies europeas principalmente, que las hembras canibalizan a los machos durante la cópula, y bueno, en realidad eso tiene un poco de verdad en algunos casos y un poco de mito, porque no ocurre en todas las especies, en la mayoría de especies no se conoce el comportamiento sexual, por lo tanto que no se puede hacer esa generalización para todas las mantis, pero sí, se han encontrado casos, muchas veces asociados a la época en el que se reproducen, si es hacia el final del periodo reproductivo, que es cuando las hembras están más hambrientas, y bueno, y por lo tanto aprovechan la oportunidad para canibalizar a los machos. Los machos, en este punto, en realidad, en esta situación, como que sacrifican su vida por sus futuros hijos también, ¿no? Esa es como la teoría de este comportamiento. De Uruguay. Bueno, de Uruguay en realidad hasta el momento no se conocía mucho, no se conocían las especies que había en Uruguay. Sí hay un trabajo de Clemente Estable de 1929, que trabajó con una de las especies que ahora más adelante les voy a mostrar, que hizo un experimento puntual con una especie de mantis. Y luego hay especies reportadas para el país, ya sea porque, pero que no se encontraban en Uruguay, o sea, que no se encontraba el ejemplar en Uruguay, en colecciones europeas principalmente. En realidad, bueno, entonces se conocían algunas especies, sí aparecen en algunos libros generales de insectos, aparecen especies de Uruguay, pero nunca, hasta el momento nunca se había investigado en profundidad cuáles eran las especies que había en Uruguay. A partir de un trabajo que comenzamos, bueno, en mi caso siendo estudiante de la licenciatura en biología con otros compañeros, y en la sección entomología de facultad, encontramos en la colección de entomología muchos ejemplares, cerca de 500 ejemplares, que habían sido colectados entre los años 40 y 60, pero que no estaban identificados. Solamente estaba el animal, bueno, pinchado en una colección, con la información de colecta y nada más. Y desde los 40, 60 hasta el 2000 y algo, que fue cuando empezamos, nunca habían sido revisados, nunca. Entonces, bueno, para empezar cualquier investigación, en realidad la idea, bueno, la idea fue ver cuáles eran las especies que se encontraban en el país, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue ir a las colecciones. Esto en realidad forma parte de mi doctorado, que se llama Diversidad Mantodea y Estrategias Reproductivas. Mi doctorado está dirigido por Anita Eisenberg y codirigido por Leticia Videgaray, ambas de Clemente Estable, Anita del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, y Leticia del Departamento de Biodiversidad y Genética. A su vez, estoy
está mi doctorado codirigido en de Ciencias Biológicas de una universidad en Australia. O sea que todo lo que les voy a contar ahora forma parte de mi doctorado, de mi posgrado en PEDESIVA, que bueno, lo realicé en su mayoría, bueno, en el Clemente Estado. Como les decía entonces, lo primero, para conocer la diversidad en Mantodea, fue a revisar las colecciones. ¿Qué encontramos a partir de esto? Bueno, encontramos 21 especies de mantis, ya sea o reportadas por algún autor extranjero, en algún artículo, o en las colecciones. Estas 21 especies están agrupadas en 4 familias, y de esas 21, 10 son nuevos reportes de especies para el país. Ahora les voy a contar, les voy a nombrar las especies que sí encontramos en colección, y a partir de esto, en realidad, lo que se logró fue hacer el primer catálogo de especies de mantis para el país. Tenemos, por ejemplo, Pseudobates yeringi, que es la primera acá, Musoniela argentina, lírida, Mantoida belleri. Estas 3 son muy chiquitas en tamaño, esta es más del norte del país, y es bastante rara por ahora. Luego tenemos Ortoderela elongata, Parastagmatoptera teresopolitana, Stagmatoptera hialoptera, que se caracteriza por este diseño en las alas, como de ocelos. Acontista brevipenis, que acá podemos ver, esto es como un ejemplo de cómo puede cambiar la forma de las mantis entre hembras, que es la primera foto, machos, con las alas bien largas, bien voladores, y una ninfa, un recién nacido de esta especie. Como pueden ver, su forma es muy parecida a una hormiga, y a medida que va creciendo, su cuerpo se va transformando o convirtiendo en un macho como este o una hembra como esta. Luego, en realidad, de las especies que hay en Uruguay, las más conocidas o las más frecuentes de encontrar son las asociadas a los pastizales. Como sabrán, en Uruguay los pastizales naturales forman gran parte del territorio, que cada vez se reduce más, y las especies que les voy a contar ahora son las más frecuentes. Una de ellas es Cotopteryx argentina. Estas 3 que les voy a mostrar son todas de la misma familia, Cotopterigidae, y se caracterizan por tener, las hembras tienen alas muy cortas. ¿Ven bien? Bueno, no sé. Bueno. A ver. Está, perfecto. Las hembras tienen alas muy cortas. Las hembras tienen alas muy cortas y los machos tienen alas largas hasta el final del cuerpo. Las hembras de Cotopteryx argentina pueden cambiar, el color puede ser entre marrón y verde, y se caracterizan por tener 2 líneas paralelas en el abdomen, entre otras características, ¿no? Pero es como lo más distintivo para identificar. Y las alas de los machos son largas, los machos son voladores, y las alas son transparentes hacia verde. Otra del mismo género es Cotopteryx galli, que tiene el cuerpo muy parecido, salvo que las hembras tienen, en vez de 2 líneas paralelas, tienen puntos paralelos. Los machos son muy similares, solo que las alas son más oscuras, tienen color rojo, tirando a rojo o negro. Otra de las especies típicas más comunes de Uruguay, de los pastizales, es Bruneria subáptera, que la conocemos comúnmente con el nombre común, es Mantis palo. Que esta es la que les mostraba hoy. Su cuerpo es muy largo y fino, y asemejándose al ambiente de pastizal. Las hembras también tienen alas muy cortas, y los machos tienen alas hasta el final del cuerpo. Casi hasta el final del cuerpo. En general, de las mantis en general, los machos son más frecuentes de encontrar que las hembras, porque como especialmente en esta familia, en el que los machos tienen alas largas y las hembras no. Los machos son
voladores más activos y las hembras son más sedentarias. Por lo tanto, los machos son más fáciles de encontrar que las hembras. Por otro lado, esto hace también que sean los más representados en las colecciones. Se encuentran más, en las colecciones por lo general se encuentran más machos que hembras, y si realizamos colectas, por ejemplo, trampas de luz, que es muy común para buscar algunos insectos nocturnos, los que más se acercan a estas trampas son machos, por esto de ser voladores. Bruneria subáptera, que es esta especie alargada y fina que les mostré en estas dos oportunidades, como les decía, bueno, vive en los pastizales y tiene una distribución bastante amplia en Sudamérica. Revisando las colecciones, encontramos que 1/3 de estas colecciones corresponde de la colección de entomología de Facultad de Ciencias, que es la más abundante. 1/3 de la colección corresponde a esta especie. Y los machos son los más frecuentes de encontrar. Sin embargo, cuando fuimos a revisar los sexos de estos ejemplares, encontramos que no hay registros de machos de esta especie en Uruguay. A partir de esto surge una siguiente pregunta, que es, ¿hay machos de esta especie en el país? Bueno, para ello realizamos un experimento, sí, salimos al campo, fuimos a hacer colectas en 2 localidades del sur de Uruguay y una en Argentina. En Uruguay fuimos, bueno, al Parque Lecoq en Montevideo y Araminda en Canelones. Realizamos 7 colectas en Parque Lecoq, 7 en Araminda y una en Argentina. Todas las colectas, las 15, fueron realizadas con la misma metodología, se usaron siempre 4 colectores, con colecta manual, a la misma hora y por 1 hora de duración, ¿no? Veíamos cuántos individuos habíamos encontrado de esta especie en estos lugares, en cada una de las colectas. Como resultado, lo que encontramos es que en Uruguay, encontramos cerca de 90 especies, 90 individuos de Bruneria subáptera de diferentes estadías a lo largo del año, pero todos hembras, ningún macho. Con una colecta, 1 hora de colecta en la localidad de Argentina, que es en un lugar donde ya sabíamos que se encontraba esta especie, en 1 hora encontramos 3 machos y 2 hembras. Que esto en realidad como que nos sirvió de control de cómo fueron realizadas las colectas, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando? Una de las cosas que puede ocurrir es lo que se conoce como partenogénesis telitólica. ¿Esto qué significa? Es la producción de hijos, de hijas, solamente hembras, a partir de huevos no fertilizados. Por lo tanto, sin contribución genética de los machos. O sea, hembras que tienen hijas hembras sin haberse reproducido con un macho. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que nos surgió. ¿Cómo puede ser que en la literatura sobre esta especie, incluso en la colecta que hicimos en Argentina, encontramos machos y hembras, y en todo un año, en 2 localidades de Uruguay, encontramos solamente hembras? ¿Será que las hembras de esta especie se reproducen por partenogénesis en Uruguay? Bueno, para ello, lo que hicimos fue en el laboratorio recolectar hembras que no eran adultas de esta especie, las criamos. Muy buena pregunta. Ahora lo dejamos para después. Muy bien. Recolectamos hembras subadultas de esta especie, las criamos, hasta alcanzar la adultez, que con eso corroboramos de que estas hembras eran vírgenes, o sea que no conocemos su pasado reproductivo, que era nulo. Ahí lo que hicimos fue esperar a que las hembras pusieran las otecas
o sea, las otecas son estructuras, como se puede ver acá, es una estructura donde las hembras colocan los huevos dentro, y estos huevos pasan todo el invierno en desarrollo. Nacen cuando comienza se esperó que las hembras vírgenes realizaran las otecas, y cuando empezó la primavera, ver si de esas otecas hechas por hembras vírgenes se obtuvo descendencia. ¿Qué encontramos? Ay. Ahí. ¿Qué encontramos? Hasta el momento encontramos, nacieron hijos de 30 otecas provenientes de hembras vírgenes. Y bueno, y un poco con la pregunta que, bueno, ya la leí, analizamos genéticamente a ver si se trataban de la misma, por morfología, por la forma del cuerpo, los de Argentina y los de Uruguay son la misma especie. Y después los estudiamos genética de la misma especie. Que eso también lleva a preguntarse cómo puede estar pasando esto, ¿no? ¿Qué está pasando en Uruguay, por lo menos, ¿no? Que es lo que conocemos por ahora, que sea solamente hembra, además de colectas de hace muchos años hasta ahora, ya les conté que desde 1942 hasta ahora, siempre hembras, y bueno, y a partir de esto surge nuestra siguiente pregunta. La partenogénesis, este tipo de reproducción puede ocurrir por muchas razones, o varias razones. Una de ellas es que estas hembras estén infectadas por unas bacterias que viven en los ovarios de las hembras y se transmiten de hembra a hembra. Hay muchas bacterias con estas características. Wolbachia es la única conocida hasta el momento capaz de modificar la reproducción para que cada vez haya más hembras y menos machos a un nivel de partenogénesis. Hay otras bacterias que sí pueden modificar la reproducción también, como los machos son callejones sin salida, en el que las hembras, en el que la bacteria no puede dispersarse, tienen diferentes mecanismos para que cada vez haya más hembras y menos machos. Wolbachia es la única bacteria conocida hasta el momento capaz de provocar la partenogénesis. Y son bacterias que son muy comunes en los artrópodos. Y como les decía, se transmiten de madres a hijas. Por lo tanto, si una madre está infectada, más allá de si el macho está infectado o no, una hembra infectada va a tener todas sus hijas, todos sus hijos infectados. En cambio, si la hembra no se encuentra infectada, ninguno de los hijos va a estar infectado. Sin importar si los machos están o no infectados, porque como les decía, se transmiten de hembra a hembra, de madres a hijos. Con los machos la bacteria no se puede dispersar más. Entonces, a partir de esto, surge la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? ¿Será que lo que ocurre, lo que ocurre en esta especie, en esta zona de Uruguay, están infectadas por estas bacterias? Bueno, a partir de esto, lo que hicimos fue buscar, mediante técnicas moleculares, ver si se encontraba esta bacteria en los ovarios de las hembras colectadas. ¿Qué es lo que encontramos en estas hembras adultas? Lo que encontramos en realidad, a pesar de todo un panorama que parece todo muy escalonado, no encontramos infección por estas bacterias. No encontramos infección por estas bacterias. O sea, a pesar de que todo, como les decía, todo parece llevar a un camino de que como redondito en la investigación, en realidad no lo encontramos. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, en realidad, lo que pudimos llegar hasta ahora es que en realidad no es, por lo menos, bueno, no se diría que las hembras de Uruguay se encuentran infectadas por Wolbachia. Y por más que no sabemos las razones de que ocurre la partenogénesis en esta zona, por lo menos sabemos que no sería por estas bacterias, ¿sí? A partir de esto, en realidad, hasta acá en realidad es lo que, bueno, lo que lleva avanzada la investigación, y ahora les voy a contar cuál es lo que queda por delante para hacer. Una de las cosas que tenemos interés de hacer es ver qué ocurre con las hembras qué ocurre con los machos de Argentina, de esa localidad de Argentina, en Capilla del Monte, si esos machos de Argentina se sienten atraídos por las hembras partenogenéticas de Uruguay. Sabemos que son la misma especie, sabemos que las de Uruguay son capaces de reproducirse por partenogénesis y que no se encuentran machos en la naturaleza, pero ¿y qué pasa si aparece un macho? ¿El macho lo reconoce como la misma especie o no? La hembra va a liberar, la hembra libera feromonas o químicos, olores para atraer a esos machos o no, porque en realidad si es partenogenética y no precisa, entre comillas, bueno, o no, de los machos para reproducirse, tal vez no liberan feromonas para atraer a los machos, porque sería un gasto energético innecesario. Entonces esto queda pendiente, bueno, para el futuro, así que en una próxima charla les contaré cuáles fueron los resultados. Otra de las cosas que queda por conocer es sobre otra de las especies de la misma familia, que es Cotopteryx gayi, que es, ahí les pongo una foto para que recuerden de la que les hablé, y ver ahí, acá sí, si los machos se sienten atraídos por las hembras que si liberan feromonas. Lo que sabemos es que los machos son voladores, las hembras no, y es muy probable que los machos se acerquen volando hacia las hembras. Pero bueno, hasta el momento no se conoce nada de la biología reproductiva de estas especies, por lo menos de las especies de esta familia que se encuentra en Uruguay. Otra de las cosas que queda por investigar, es cómo es el comportamiento sexual, cómo es el cortejo y la cópula en esta especie de mantis, Cotopteryx gayi, y también ver qué ocurre si existe el canibalismo sexual o no, que bueno, hasta el momento no se sabe de esta especie. Bueno, y hasta acá es, bueno, lo que les conté, como les decía, es lo que vamos haciendo de la investigación en las mantis, y bueno, y ahora no sé si quieren hacer preguntas o algo. Hola, yo soy Anabel Ianchi del Liceo 1 de Dolores y sí tengo una pregunta, Hola, sí. que es que ¿cómo hacen para parecerse a donde viven? Así, ¿es porque nacen ahí o porque se transforman después? ¿Cómo hacen para qué, perdón? Claro, para parecerse a donde viven, como dijiste, por ejemplo, en Uruguay, que se parecían a los pastizales y todo eso. Ah, buenísimo. Bien, en realidad es una adaptación, ¿no? Las mantis, bueno, cualquier animal sí, los seres vivos viven en un ambiente y a partir de muchos años se van adaptando a la vida en ese ambiente. En el caso de las mantis, estas adaptaciones tienen que ver con pasar desapercibidos en el ambiente donde viven, ¿verdad? Pero no es algo automático, no es que uno agarra una mantis, la coloca en otro lugar y se transforma, sino que es algo del ambiente propio donde viven. ¿Sí?
Dale, gracias. A ver, voy a leer las preguntas del chat. Bueno, la de Francesca, bueno, ya hablamos de la genética. Hay una guía, acá me preguntan si hay guías de especies de Uruguay editadas. En realidad, hasta el momento, lo que se está trabajando, bueno, es en una publicación sobre actualmente hay un artículo en revisión en una revista científica con las especies de mantis de Uruguay, y guías hasta el momento no hay. Estaría buenísimo en algún momento hacer algo de eso para identificarlas, ¿no? Sí. A ver. Acá Jefferson me pregunta, bien, ¿qué técnica molecular se utilizó para determinar la presencia de las bacterias? Bueno, lo que se hizo fue hacer PCR con diferentes primers específicos de Wolbachia, algunos más generales de Wolbachia que se han utilizado en artrópodos, y otros que se han utilizado en mantis religiosa, en la especie mantis religiosa, y también un primer que se ha utilizado en termitas, que es bueno, las termitas y las mantis están muy emparentadas. No sé si Jefferson iba por ahí la pregunta. Aníbal, ¿nos podrías contar más sobre su anatomía, su alimentación y cómo consiguen su alimento? Sí, claro. La anatomía, bueno, como les contaba al principio, la forma del cuerpo es, tienen, como son insectos, tienen 6 patas. Las mantis poseen el primer par de patas más desarrollado que el resto. Tienen una cabeza triangular y muy móvil. Poseen antenas, ojos globosos, o sea, y salidos como hacia afuera de su cabeza triangular. Después tenemos, bueno, tenemos la cabeza, el tórax, que es donde están las patas, los 3 pares de patas, el primero más desarrollado, como les decía, y las alas. Tenemos 2 pares de alas, y luego tenemos el abdomen. ¿Sí? Después, su alimentación. Bueno, estos animales son carnívoros, por lo tanto se alimentan de animales vivos, ¿no? Insectos más que nada, pero se han encontrado varios reportes en diferentes partes del mundo, con diferentes especies de mantis, alimentándose de vertebrados, ya sea se han encontrado mantis alimentándose de peces, se han encontrado mantis alimentándose de pájaros, lagartijas, como que su cuerpo, al estar adaptado a ser buenos depredadores, y tener, ya que tienen muy buena visión, son muy rápidos también, y tienen ese comportamiento sedentario, y pasan bruscamente a tener muchísima velocidad, pueden capturar animales hasta de su tamaño incluso. Pero su dieta habitual serían otros insectos, más que nada, otros artrópodos, especialmente insectos, pero bueno, como les decía, se han encontrado casos de mantis alimentándose hasta de vertebrados. Como les decía al principio también, no tienen veneno, o sea que todo es por su forma del cuerpo adaptada a la captura de presas. Después, ¿cómo consiguen el alimento? Bueno, también un poco les contaba al principio que ellos se mantienen inmóviles en un lugar, ya sea abajo de una hoja, entre la vegetación, sobre una flor, según el lugar donde viven, y se quedan muy quietos. Como les decía, tienen gran visión y son muy rápidos. Entonces, cuando una presa se acerca, una posible presa, ya sea una abeja, una mosca,
una mariposa, una polilla, las mantis capturan a las presas con su primer par de patas, que son las patas raptoras. ¿Sí? Bien, sigo con las preguntas. Francisco me pregunta si son los mismos que los bichos palos. No, en realidad los bichos palos son otros insectos que por más que pueda parecerse en algunos aspectos a las mantis, en realidad no, son otros insectos. Las mantis forman parte de un grupo que les decía que es el orden Mantodea y que es diferente al orden de los bichos palos. A veces pasa que, claro, como tienen ese comportamiento sedentario, o incluso, bueno, la mantis palo, que se parece al pasto, puede generar un poco de confusión por, nada, eso, de que sea un bicho palo, pero en realidad no, son diferentes animales. La alimentación ya les conté. Acá. Jorge, ¿tenés alguna idea de un estimativo de las especies que podrían existir en Uruguay? Bueno, en realidad, hasta el momento, bueno, eso, tenemos 21 especies y seguramente haya más. Todavía queda mucho por recorrer o conocer. Hay, hasta el momento, bueno, encontramos eso, les conté que encontramos 10 especies que no habían sido reportadas, solamente con haber revisado las colecciones, posiblemente saliendo al campo, principalmente, bueno, hay algunos departamentos de Uruguay en el que se conoce muy poco, se ha salido muy poco a buscar, seguramente se encuentran especies que no se conocen. Yo no sé si me atrevo a decir un número de especies que podrían haber, pero estoy casi segura de que va a haber, de que hay más especies que no se conocen todavía. Y Jorge también me pregunta qué grado de endemismo existe en este grupo para Uruguay. Bueno, en realidad, bueno, hasta el momento las especies que se han encontrado son neotropicales, no hay ninguna que se haya encontrado que sea endémica de Uruguay, pero bueno, posiblemente, tal vez haya alguna, se han encontrado endemismos en otros grupos animales, así que posiblemente existan en las mantis también. Coendú, la especie de las fotos de Uruguay, de esta foto, bueno, no sé. Todas las fotos hasta ahora eran sí de especies de Uruguay. Esta, de la foto final, no, pero es del mismo, es Spermatóptera como una que tenemos en Uruguay, así que es posible encontrar una que tenga este diseño de las alas, que es otra especie. Valeria me pregunta si creo que la partenogénesis puede estar presente en otras variedades de mantis de Uruguay. Bueno, hasta el momento, criando mantis para otras investigaciones o sí, en el laboratorio, criando hembras que desde juveniles hasta adultas y que colocaron otecas, hembras vírgenes, nunca vi que salieran hijos de esas, en otras especies, ¿verdad? Hasta el momento solamente se encontró en Bruneria subáptera, pero de otras especies todavía no habría, por ahora. No se conoce. Agustina. Ay, Agustina, divina.
Dice Agustina, pregunta que, bueno, en el campo dice que ha escuchado mucho que las mantis pican o muerden sin veneno. ¿Eso es posible? Bueno, en realidad, no podrían, en realidad, pero no es algo que hagan, no. En realidad lo que sí puede ocurrir, que me ha pasado, es que te pinchan con las patas raptoras, estas patas de adelante, las patas delanteras, que, por ejemplo, un dedo, por ejemplo, como que me atrapa en los dedos y eso pincha y eso puede ser lo que genere la confusión con que pican o muerden. Me parece que va por ahí, de cuando la mantis agarra con sus patas delanteras que tienen espinas, ¿verdad? Francesca, ¿el camuflaje sería para ser más efectivas en sus cacerías o para evitar ser depredadas? O ambas. Y yo, bueno, sí, el camuflaje en realidad serviría para ambas cosas, ¿verdad? Por un lado, para pasar desapercibidos ante los posibles predadores, y por otro, para ser más efectivas en la captura de presas. ¿Sí? Por acá, los hábitos diurnos o nocturnos. Como les decía, las mantis son sedentarias y se pueden encontrar todo el día y la noche, pero hasta lo que se conoce en otras especies es que los hábitos de cortejo y reproducción ocurren en la noche, pero las mantis las podemos encontrar en cualquier momento del día. Generalmente de noche es cuando los machos aparecen bajo las luces, en el campo o en la ciudad incluso también, pero las podemos, no es que se esconden y salen, siempre están en el mismo lugar. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ay. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Mariana, súper interesante y la verdad fantástico todos esos datos. Así que bueno, te agradecemos a todos por haber asistido a esta charla virtual, como dije anteriormente, de temas que no se deben conocer el público en general. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. Gracias.